de planeamiento en el régimen de Nicaragua. Leonardo Oliva es periodista de investigación que está justamente acá en Argentina y forma parte de la plataforma Conectas y tiene la gentileza, es editor concretamente de Conectas y tiene la gentileza de atendernos. Leandro, ¿cómo estás? Leonardo, perdón, ¿cómo estás? Te saluda Darío Mirraji. Hola, buenos días Darío, buenos días a toda la audiencia. Bueno, contanos un poco cómo surge esta investigación que encuentra esta asociación o este vínculo ya hasta con un sueldo incluido entre Mario Eduardo Firmenich y el gobierno nicaragüense. Bueno, este dato surge de colegas nicaragüenses que trabajan en absoluta clandestinidad, digamos, dentro del país, porque recordemos que el régimen de Ortega y Murillo viene persiguiendo, reprimiendo y encarcelando a la prensa independiente. Entonces son muy pocos los periodistas que quedan dentro del país reporteando lo que ocurre ahí, la mayoría están en el exilio. Bueno, los colegas de Nicaragua investigan desde el exilio y dentro del país. Encontraron esta información en una base de datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que es la base de datos, digamos, de todos los trabajadores públicos de Nicaragua, y buscando para otra investigación que se hizo desde Nicaragua Investiga y Conectas sobre los salarios públicos de funcionarios más altos del orteguismo, bueno, se encontró que estaba Firmenich, ¿no? Entre otros personajes. Y como vos bien resumiste al principio, Firmenich era alguien que se le había perdido el rastro, que lo último que sabíamos era que estaba en España. Y bueno, había tenido algunas apariciones junto a Ortega, inclusive había respaldado públicamente algunas decisiones de Ortega. Él actuó hasta de veedor electoral en la última elección presidencial en Nicaragua en 2021, noviembre de 2021, cuando Ortega fue reelecto después de poner presos a los 7 candidatos opositores que se habían animado a ser candidatos presidenciales. Bueno, y Firmenich respaldó públicamente esa elección, dijo que Ortega ganó limpiamente. Bueno, ahora encontramos que Firmenich lo hizo no como veedor neutral de esas elecciones, sino como básicamente empleado, ¿no?, del gobierno y de la presidencia de Nicaragua. Leonardo, en la investigación muy completa, que yo les recomiendo que revisen en el sitio de Conectas, se habla de que ya había algunas menciones, por ejemplo, en la prensa oficialista nicaragüense acerca de la presencia de Firmenich en algunos actos oficiales, y ahí lo presentaban como algo así como asesor de planeamiento. ¿Qué se sabe respecto del rol per se que tiene Firmenich? Bueno, es así porque en realidad el cargo de Firmenich nunca fue oficializado, ¿no?, por el gobierno de Nicaragua, porque básicamente Firmenich no es ciudadano nicaragüense, entonces no podría estar a sueldo del Estado de Nicaragua, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros fue empezar a rastrear algunas huellas digamos, de qué hacía Firmenich, qué cargo tenía, porque como no había sido oficializado, lo único que teníamos era ese dato en esa base de datos. Y así aparecieron algunas menciones a él y fotos, sobre todo en actividades de gobierno, muy pocas, ¿no? Una de ellas en una recorrida por una zona productiva, zona rural de Nicaragua, junto a otros funcionarios, y ahí se lo presentaba como asesor de planificación de la presidencia de Nicaragua. No sabemos qué quiere decir, porque no se especifica nada, pero bueno, él salía en esas fotos. También salen otras fotos como veedor electoral, que no es un cargo público de Nicaragua, obviamente, y la última aparición pública, que es de octubre del año pasado, es en un evento que nada tendría que ver con su función, porque es un desfile de modas organizado por la hija de Daniel Ortega, una hija que es diseñadora, y él aparece en la primera fila de esa pasarela, digamos, asistiendo al evento, ¿no?, un evento social. Y encontraron en la investigación, lo decías un poco al principio, de hecho, buscando bases de datos sobre salarios del sector público de altos funcionarios, aparece ahí la figura de Firmenich, con un salario, si no me equivoco, entre los $3.700, $3.800, una equivalencia por ese lado. Sí, no es un salario en dólares, es un salario en la moneda local, que es El el Córdoba. equivalente, digamos. Nosotros hicimos el equivalente en dólares, equivale a unos $3.700 aproximadamente, según la fluctuación de la moneda, ¿no? Ese es el salario que cobra según se informa ahí, ¿no? Claro. Y hay también algo que
porque obviamente es muy poco lo que se puede saber, pero algún indicio de que tendría una casa o tendría un lugar en donde él se queda, en Managua, en un barrio bastante acomodado. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, en la misma base de datos figura, junto con sus datos, como digamos, es una ficha de él como empleado del Estado y obviamente ahí figura un domicilio, ¿no? Y ese domicilio equivale, digamos, es en una zona de la capital, Managua, digamos que es una zona bastante acomodada, según reportaron los colegas nicaragüenses que están dentro de Managua. Es una zona bastante acomodada, digamos que donde vive la mayoría de los funcionarios del régimen de Ortega, digamos. No es Firmenich el único que vive ahí. Pero sí, es una zona acomodada. Ahora, acá hay que hacer una aclaración. En un contexto donde hacer periodismo sería lo normal, un periodista que debería hacer, ir a esa zona y poder verificar que efectivamente ahí vive Firmenich. Bueno, en Nicaragua esto no se puede hacer porque si uno sale con un anotador de periodista o con un grabador de periodista y ni hablemos con una cámara de fotos o de video a reportear, automáticamente es detenido por la policía. Entonces es imposible poder verificar esto, ¿no? Entonces el domicilio que figura es el que nosotros anotamos en la publicación, pero bueno, no se ha podido verificar que efectivamente él viva, esté habitando esa vivienda. Se supone que sí, porque en algún lado de Managua está viviendo. Imagínense, ponen presos a los sacerdotes, lo que pueden llegar a hacer con un periodista, ¿no? Lógicamente. Hay un dato que vos dabas antes que me parece interesante, ¿no? Recalcarlo. En un contexto en el cual Nicaragua arrebata la ciudadanía, le saca la ciudadanía a personajes de la cultura, de la política, ampliamente reconocidos, Sergio Ramírez, Yoconda Belli y tantos otros, le entregaría un cargo a alguien que por ser extranjero no podría accederlo, porque según la ley nicaragüense no podría, por eso no figura en lo que sería la Gaceta Oficial. Exactamente. Sí, es un poco las contradicciones del régimen y obviamente decisiones basadas absolutamente en la afinidad que tenga con el gobierno y sobre todo con la pareja presidencial. En los últimos días y en las últimas 2 semanas, el gobierno de Ortega desterró a 222 presos políticos que mantenía en las cárceles, los mandó a Estados Unidos y a la vez de que los mandó, les quitó la ciudadanía, la nacionalidad, o sea, hoy son apátridas. Días después hizo lo mismo con otras 94 personas que no estaban detenidas, que estaban en el exilio, o sea, no estaban detenidas porque estaban en el exilio, porque si no hubieran estado en las mismas condiciones. Y también les quitó la nacionalidad, los califica de traidores a la patria y les confisca sus bienes y, bueno, y además les quita la nacionalidad. Entre ellos hay muchos periodistas, ¿no? Que a pesar de todo siguen trabajando desde el exilio y contando historias como estas, ¿no? Que el mundo merece conocer, ¿no? Y sobre todo Latinoamérica. En el informe también dan cuenta de que no es el único extranjero que tiene algún tipo de papel, vamos a decir, no sé si remunerado o no, pero digo cercano al gobierno. También hay ciudadanos libios, puede ser algún incluso hijo de quien fue dictador de Libia durante muchísimos años, Muammar Gaddafi. Sí, es el sobrino de Gaddafi, Sobrino, perdón. Es un personaje que hace más de 10 años está en Nicaragua, cobijado por Ortega. Bueno, Gaddafi fue un aliado de Ortega para el momento de que él pudiera volver a la presidencia y bueno, esa alianza y esa amistad se concreta con el sobrino de Gaddafi, que es funcionario de Ortega, en realidad hoy es embajador en, en Medio Oriente y es uno de los extranjeros que, digamos, sí, obviamente cobra un sueldo y ahí sí en dólares. También hay cubanos, hay rusos y que son otros países que también son muy afines ideológicamente con Ortega y bueno, y también muchos personajes de Centroamérica como el expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, que está señalado por actos de corrupción en su país, está prófugo de la justicia de su país, pero también, al igual que Firmenich, vive cómodamente en Nicaragua y asiste a estos eventos sociales que organiza la familia presidencial. Leonardo Oliva, muchísimas gracias por este testimonio y por tu tiempo con DNews. Gracias a ustedes, saludos.